salir del papel de víctimas. La víctima, aquí sí se nos viene con todo, mi flaquita, así es. Y esta parte, pues bueno, ¿a cuántos de nosotros no nos ha tocado, o nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? De repente adoptar ese papel de víctima, que por eso es un poquito hablar el día de hoy, porque luego no nos damos cuenta que pues que andamos de víctimas, o de víctimas me quiero referir a cuando ya se genere en nosotros este hábito, cuando ya no nos damos cuenta, ¿no? Este es el famoso hábito de sentirnos ofendidos. ¿Por qué se caracteriza? Pues se caracteriza por ideas muy rígidas en nuestro pensamiento, de tipo repetitivo, que muchas veces ni siquiera las estamos tomando en análisis y las vemos normales, porque algunas de ellas vienen de patrones repetitivos de nuestra familia. Es decir, a veces cuando hacemos ya un análisis de nuestro árbol genealógico, pues igual se queja mi mamá o igual se queja toda mi familia, o todos somos víctimas en la familia. Es decir, que hay atrás de una persona que es víctima es mucha ira, mucho enojo, el no poder expresarlo, el no poder hacer algo para resolver mi enojo, y son personas que están más puestas hacia afuera, hacia ver al otro y juzgar al otro, que hacia adentro, hacia nosotros mismos. Un poco la pandemia nos ha motivado, ¿no? En el análisis algunos, a irnos hacia adentro. Por eso es esta reflexión, ¿no? Primero, ¿cómo salgo del victimismo? Primero tengo que identificar que soy víctima. ¿Cómo reacciona la víctima? Por lo general sus frases es, tú debes de hacer esto, o yo tengo el derecho de esto, pero yo no me voy a mover. Yo a ti, alguien es responsable y voy a culpar de una conducta que a mí me parece inadmisible, que yo no estoy de acuerdo. Entonces, soy víctima de las circunstancias, y si estoy así es porque tú no te mueves, y si estoy así es porque tú no lo haces, y yo a ti te hago responsable. Y mucho de sus frases son, tú deberías de hacer esto, ¿sí? Alguien tiene que responder, pero esto hace que yo no me mueva. Entonces, no sé si a ustedes, este es el tema, ¿verdad? Les ha tocado a veces serlo, ¿por qué no decirlo? O convivir con alguien que tiene este papel. Sí, Pipis, sin lugar a dudas, sí bueno, yo he sido víctima, o me he puesto en ese papel muchas veces, y de repente, bueno, cuando a mí me cambió el chip fue cuando me pregunté qué tanto era responsabilidad mía lo que estaba pasando, porque siempre nos ponemos en no es que si el otro no cambia, si la otra persona no hace algo diferente, si el otro no piensa diferente, ¿por qué lo voy a hacer yo, no? Pero sí, claro, también, porque yo me he de mover, ¿no? Alguna vez me tocó llevar una paciente en el consultorio que estaba bien enojada con su esposo y llegó a decir en el consultorio, pues yo, si no me da para el gasto, pues es su problema, y a ver cómo le hace y a ver cómo lo resuelve. Ah, claro, pero me voy a llevar a los hijos a la escuela, y si me quedo sin gasolina, se friega. Y me le quedo viendo y le digo, ¿estás oyendo lo que estás diciendo? O sea, si te quedas sin gasolina, quien se friega eres tú. O sea, si se te para el coche en el periférico, quien se muere eres tú. Si le pasa algo a tus hijos y te asaltan, o sea, es este enojo del que estoy hablando, del que yo hago responsable al otro, de que yo puse este ejemplo, ¿no? No me alcanza para el gasto, pero que se friegue el otro. Y el otro debe de darme para el gasto, y entonces me voy a vengar, porque si se me acaba la gasolina, es su problema y me la va a pagar. A ver, no. ¿Quién se está agrediendo más con esto, no? Sí. Perdón, pero me llama la atención que digas que esto es hereditario, ¿no? O que copiemos modelos de nuestro árbol genealógico. ¿Por qué? ¿Por qué tendemos a copiar esa actitud? Híjoles, yo creo que influyen dos factores, el factor aprendizaje, y que realmente nosotros somos seres que aprendemos y también desaprendemos. Entonces se generan hábitos y además no los hemos puesto en duda, no los hemos cuestionado, y aquí un poquito la idea es empezar a cuestionar esto. Es como en alguna ocasión me decían, oye, ¿qué posibilidad hay que si yo vengo de familia de pedir limosna, de limosneros,
¿Qué posibilidad hay de que mis hijos no repitan este factor si yo soy una persona que pide limosna en la calle? Obviamente, pues siempre va a haber las dos vertientes, pero va a pesar mucho lo que yo vi en mi papá o en mi mamá o lo que me enseñaron. Sí, siempre repetimos esto que vamos viendo, que así funciona, ¿no? No podemos aprender nuevas cosas si lo que estamos viendo en el día a día en nuestras casas o con las personas que más convivimos, pues que podamos aprender nuevas formas de hacer las cosas, de relacionarnos, de convivir. Y es eso, ¿no? También esas palabras como dicen, ¿y yo por qué? Hazlo tú. Y luego caen en el, es que es tu orgullo, ¿no? Pero ya al decir es tu orgullo, ya estás cayendo todo en el mismo juego porque, no, pues, o sea, en lugar de que haga algo, yo primero, ¿no? Esperamos o echamos la culpa. Exactamente, y eso no nos está permitiendo avanzar, nos mete el pie, como este ejemplo que te daba, ¿no? O sea, la paciente no se hacía consciente que si se quedaba su coche sin gasolina, quien se iba a perjudicar es ella, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si le jugamos todos al papel de víctima? Primer punto, no te mueves, y segundo punto, pues estás esperando que alguien lo resuelva por ti y nadie lo va a venir a resolver, que eso es cuando te cae el 20. Por eso digo, tal vez todos en algún momento de la vida hemos pasado por este papel de víctima, en donde nos sentimos peor que perros pateados, pero realmente no nos damos cuenta que atrás de este victimismo también hay mucha agresión de nuestra parte, porque si vemos el plano sombra en la víctima, nuestro plano oscuro, sería yo te estoy controlando a ti, quien tiene ideas rígidas soy yo, quien no se va a mover soy yo, y tal vez atrás de eso también hay una ganancia secundaria de la víctima, porque no me voy a mover, porque estoy esperando a que te truenen los dedos y que tú lo hagas, ¿sí? Y de alguna manera no me estoy confrontando con el movimiento, con el cambio, con lo contrario. ¿Qué sería lo contrario? Lo que la flaquita decía, caigo en la cuenta que nadie lo va a hacer, que yo me tengo que hacer responsable y en ese momento pues dejo de ser la víctima. Así es, Armando. Oye, Pipis, a veces pues no sé si propiamente sea hacerse la víctima, porque creo que la palabra víctima tiene otras implicaciones, pero sí el de alguna manera culpar a todo mundo de cosas que uno decide. Incluso hasta, está tan hecho y tan, a veces es tan habitual que hasta te lo encuentras en el deporte. Normalmente los equipos que pierden dicen, pues es que el árbitro tuvo la culpa. No dicen yo fallé 3 frente a la portería y le regalé 2 al rival, ¿no? Alguien más tiene la culpa. Entonces, a veces sirve para disfrazar responsabilidades, ¿no? Totalmente, lo que no se está haciendo precisamente es hacerse responsable o hacer el análisis o confrontar la parte que a mí me está faltando. Y por eso en muchos equipos pues, se recomienda que haya o un psicólogo deportivo o alguien, el mismo entrenador, que permita hacer esta retroalimentación, porque precisamente lo que no hay es la retroalimentación, es decir, la persona que se siente víctima de la situación o que se siente ofendida, por manejar otro término, está viendo hacia afuera, pero no está haciendo el análisis interior, es decir, a ver, ¿yo en qué fallé, no? Y en un determinado caso, pues salir del sentirme ofendida, ¿no? Si cometí un error, pues reconocerlo, anotarlo, es aprendizaje y continuar el camino, así es. Uh-huh. Oye, Pipis, sí. Bueno, no sé, tú me dirás, hay diferentes victimismos, por así decirlo. Tú nos comentas un victimismo de nosotros, ¿no? De decir... no me hago responsable de lo que me toca. Cuando tienes a otra persona, llámese amiga, familiar o lo que sea, y te cuenta y te dice estoy harto porque siempre me buscan y siempre abusan y no me buscan para cosas buenas y siempre haciéndose esta parte de víctima, ¿también lo meteríamos en este contexto de la víctima o sería otra cosa? Entraría también, de alguna forma, porque de alguna manera el sentimiento es de sentirse usado o abusado.
y también es la forma en la que, por eso hay que hacer todo un análisis, en la que yo estoy acostumbrada a interactuar con el otro. Es decir, la forma en la que yo interactúo es que me ocupen, que me necesiten. No es que esto esté mal, esto está bien si tú estás bien, porque lo primero que se trabaja con alguna persona que siente que le están usando o que la gente solamente te busca para lo que necesitas o para abusarte, es primero hacer un trabajo de autoestima y de amor a uno mismo. Si yo estoy bien, entonces yo puedo ayudar al otro, sería un acto de generosidad o de ayuda a los demás. Pero cuando esto se usa y es como si yo no tengo que comer y me quito el alimento de la boca y te lo doy, entonces ya entraría en estar rayando, en permitir un abuso a uno mismo sin checar sus propias necesidades. Y bueno, cuando llegan a ese punto, creo que lo que llega es que platicas con esa persona y dices, bueno, pues muévete, ¿no?, de ese lugar, si no te sientes a gusto, si no estás contenta, si lo que sea. Y lo primero que te dicen es que me necesitan. Y no, pues es que no. Y termina cansándote el seguir platicando con alguien que trae ese tema, ¿no? Creo que ni cuenta a veces nos damos cuando traemos ese tipo de temas, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, de ahí que vale la pena ver si no estamos en alguna postura, y la mejor forma de darte cuenta es darte color en dónde estás estancado, en dónde dejaste de moverte. Estas personas, cuando ya lo maximizan en su vida, pues no dan ganas de convivir con ellas. Entrarían un poco en estas personas tóxicas, que no es sano relacionarse con ellas porque se la pasan quejándose de todo, reclaman todo, no hacen nada y obviamente pues sientes que te merman la energía. Sí, porque sientes que así como te platican y terminas cansada de que te platican y terminas diciendo, ¿seré que soy mala para no escuchar? Pero ya no puedes seguir escuchando, dices, no, ya con permiso. Y creo que todos, bueno, no sé si todos hemos estado en alguna posición de esta, ¿no?, en algún momento. Yo creo que aquí hay que checar, sobre todo, si hay mucho enojo, ¿no? Analicemos si traemos mucho enojo con alguien, porque luego este enojo, lejos de confrontarlo y de ponerle acción, a veces tomamos el papel de víctima y nos dejamos de mover y nos pasamos juzgando a los demás por lo que no están haciendo, pero yo no me estoy moviendo. Entonces, algo a analizar sería qué es lo que yo ahorita juzgo, que de alguna manera es un enojo que no estoy canalizando en la acción, sino que me estoy manteniendo en un papel de victimismo. Claro. Luego lo que comentaba Kairi hace ratito sobre que hay personas que muchas veces no nos damos cuenta que estamos en este papel, o en muchas otras que sí nos damos cuenta después, pero cómo hacer a ver, a mí me queda claro que yo puedo decir sí he estado en ese lugar porque ahora ya lo reconozco, ¿no? Y ahora ya me preocupo más por qué puedo hacer yo para salir de esa situación o de ese evento o lo que sea. Pero hay personas que de verdad no lo notan, y me queda claro que es parte de un proceso y cosas que pues tienen y tenemos que aprender de determinada forma. Pero ¿cómo podemos nosotros ayudar a alguien que nosotros ya reconocemos que está como en ese papel sin ser tan duros, ¿no? Sin ser como ay, no, ya no te quiero escuchar porque siempre es la misma historia, o ay, pues haz algo para cambiarlo, porque pues suele ser muy duro, ¿no? De repente los procesos en los que nos encontramos pues suelen ser duros. Sí, yo creo que hay veces que tiene relación con algún duelo y sencillamente hay que dejar que pase este proceso de duelo respetando lo que hemos visto en el programa, que pasa por su proceso y por distintas fases. Y habrá personas que de plano, aléjate inmediatamente y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, o sea, de esos cuates que tenemos que decimos, sí es víctima, pero cañón, y lo amo mucho y lo quiero mucho, pero me queda claro que no lo vamos a cambiar y eso es lo que vamos a entender, que no lo vamos a cambiar y que el día que quieras convivir con él te vas programadita para oír la quejadera, ¿correcto? Y habrá personas que solamente es por un ratito y que te entienden cuando les dices, te acompaño cuando te quieras accionar, ¿no? O lo hacemos juntas, y sabes que es solamente una rachita, ¿vale?
y hay otras que, pues esas son las que no nos gustan, ¿no? De las que hablaba un poquito Kairi, y hay que aceptarlas porque no hay un plano de conciencia, ¿no? Porque aquí, para poder salir de esta postura de víctima, pues lo primero que hay que hacer es empoderarnos, ¿verdad? Y hacernos conscientes de que estoy ocupando este rol. Date cuenta, hazte las preguntas, desde cuándo no te mueves, culpas a los demás por lo que tú no estás haciendo, y cómo vamos con el enojo. Con estas 3 preguntas sencillas, por lo menos puedes darte cuenta si estás haciéndote guaje y estás ocupando el papel de víctima, ¿no? Y se vale decir, quiero salir o no quiero salir. Y si no quiero salir, pues obviamente va a haber una consecuencia, ¿no? Contigo al no moverte, y probablemente la gente no va a querer estar a tu lado, ¿no? Porque son personas muy desgastantes. Sí, claro. Oye, y además cada quien lleva su proceso, cada quien lleva su tiempo para las cosas. A veces es difícil, ¿no? Uno a la distancia puede decir, es que debería hacer esto y podría hacer esto, pero no sabes exactamente qué le está pasando a esa persona. Y si no tienes la información completa, es muy difícil que puedas dar, digamos, una óptica. Porque a lo mejor ya cuando te acercas y profundizas, te das cuenta que pues esas acciones tenían una razón. Y a lo mejor ya entendiendo la razón dices, y yo desde acá diciendo que hiciera aquí o que corrigiera allá. Creo que al final eso tiene que ver con la empatía, y eso es algo que nos falta mucho en términos generales como sociedad. Totalmente, ¿no? Y que, como tú dices, a veces cuando ya lo analizamos a profundidad, pues tal vez hasta cuando a mí me llegan a terapia y cuando ya quieren atender esto, pues a veces hay atrás de ello una depresión que pudiera estar enmascarada, rasgos de ansiedad, situaciones en la familia que hay que tratarlas, que por eso el darnos cuenta es importante para entonces en el amor atendernos y ya analizar a profundidad qué es lo que está pasando con el otro. Uh-huh. Muy bien, doctora. No sé, ¿algo más, Isra, de tu consulta? No, yo creo que nada más ver, Kairi, que cuando ya este asunto, este problema, pues ya se torna más peligroso, ¿no? Ya decías que a lo mejor son otros síntomas de otra enfermedad u otro detalle que debemos de atendernos, ¿no? Porque pues, puede ser a lo mejor un berrinche, un momento de un arranque de enojo, pero después las consecuencias o los actos pueden ser más grandes o más graves, ¿no? Así es, y que no es agradable, ¿no? Crean, ocupar este papel no es agradable. Primer punto, porque no te estás moviendo. Segundo punto, hay niveles, ¿no? Yo puedo en este victimismo autolesionar mi cuerpo, ¿no? Para hacerme, para meterle más salsa a este papel de víctima, o bien incluso me ha tocado llevar en parejas el amenazar con me quito la vida, ¿no? Que evidentemente estamos subiéndolo de nivel. Entonces, por eso es un poquito, a eso quiero llegar con este programa, esta reflexión. Para quien se sienta así, hay que atenderse, hay que darle la prioridad en el amor a nosotros mismos para salir de este estado, porque no es nada agradable, ¿no? Sentirlo ni vivirlo. Uh-huh.